Las luces de la ciudad, un torbellino de neón y oscuridad, se reflejaban en los cristales de mi apartamento. Un vaso de vino tinto, casi vacío, temblaba en mi mano. El eco de las palabras hirientes aún resonaba en mis oídos, un martillo golpeando contra el cráneo. Un secreto, cuidadosamente guardado durante años, se erguía ahora como una fortaleza, una defensa contra la vileza que me había envuelto. ¿De dónde nos mira? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Anna Mecho, tengo 30 años, y, bueno, mi trabajo es un poco complicado. Digamos que soy ama de casa. Al menos, eso es lo que mi suegra, Barbara, cree. Vivo en Chicago, una ciudad que respira ambición y desilusión a partes iguales. Mi vida era un teatro de apariencias. Por fuera, la perfecta esposa de Paul, un abogado exitoso. Una mujer que pasaba sus días limpiando, cocinando, organizando. Pero por dentro, latía un corazón de acero, impulsado por una mente calculadora, una experta en inversiones que había acumulado una fortuna que ni siquiera mi esposo, ni mi propia familia, sospechaban. Este secreto, mi refugio y mi arma, comenzó a forjarse hace 7 años, poco después de nuestra boda. Me había dado cuenta de que la dependencia financiera era una prisión invisible, y decidí construir mi propio imperio, ladrillo a ladrillo, operación por operación. La cena familiar del domingo pasado se suponía que sería una celebración. Paul cumplía 34 años. Pero se convirtió en un campo de batalla. Bárbara, mi suegra, una mujer de 58 años, de esas que creen que el éxito se mide en el tamaño de la cuenta bancaria de tu marido y en la limpieza impecable de tu casa, me fulminó con la mirada desde que llegué. Su desdén era palpable, una niebla helada que se extendía por la mesa. Llevaba un vestido de Chanel, mientras yo vestía un sencillo vestido negro, cómodo para cocinar y atender a los invitados. Anna, querida, comenzó Barbara, su voz endulzada con una hipocresía que me revolvía el estómago, siempre tan ocupada. Dime, ¿qué haces todo el día? La pregunta no era una pregunta, era una acusación. Un juicio. Paul, mi esposo, que siempre había defendido ciegamente a su madre, se aclaró la garganta, incómodo. Ya conocía el juego. Sabía a qué se dirigía Barbara. Bueno, mantengo la casa en orden, cocino, me encargo de las compras, respondí con calma, intentando mantener la compostura. La sonrisa de Barbara se ensanchó, cruel y triunfante. Ah, sí, las tareas domésticas. Es admirable, supongo, pero ¿no te parece un poco limitado? Sus palabras fueron como cuchillos, afiladas y precisas. Desgarraron mi paciencia, mi autocontrol. Sentí la sangre hervir en mis venas, una rabia hirviente que amenazaba con erupcionar. Los demás comensales, mi cuñado y su esposa, observaban con una mezcla de morbo y curiosidad. Limitado, repitió, con una ironía escalofriante. Mientras tanto, Paul trabaja duro para mantenernos a todos. Tú no contribuyes en absoluto. Sus palabras fueron un golpe bajo, una humillación pública que me dejó sin aliento. Las lágrimas picaron en mis ojos, pero las contuve con fuerza. Yo había construido mi imperio en silencio, mientras su juicio superficial me juzgaba por la apariencia. Había llegado el momento. Barbara, dije, mi voz firme, creo que tienes una visión muy incompleta de mi vida. El silencio se hizo denso, pesado. Todos me miraban, expectantes, sin comprender. En realidad, proseguí, sintiendo el poder de mi secreto fluir por mis venas, tengo un portafolio de inversiones bastante importante. He estado administrando mis propios negocios, invirtiendo en el mercado de valores durante años. De hecho, mi patrimonio neto supera con creces el de esta casa, los autos, incluso el de Paul. El silencio se prolongó, roto solo por el tintineo discreto de los cubiertos.
La expresión de Barbara fue inolvidable. Su rostro, antes engreído y arrogante, se contorsionó en una mezcla de asombro, incredulidad e incluso miedo. Paul se quedó petrificado, su boca ligeramente abierta. Mi cuñado y su esposa, con los ojos desorbitados, no sabían cómo reaccionar. En ese instante, el poder de mi secreto no era solo económico, sino que era una herramienta para liberarme de su cadena de prejuicios. Fue una lección, no solo para ellos, sino también para mí misma. Había demostrado que el valor de una persona no se mide en las tareas que realiza en el hogar, sino en sus capacidades, su inteligencia, su fuerza interior. Y en ese momento, entendí que mi éxito no era solo económico, era un triunfo personal. El resto de la cena fue una extraña mezcla de disculpas atropelladas y miradas de asombro. Bárbara, derrotada, apenas pronunció palabra. Paul, después de un largo silencio, me abrazó, sus ojos llenos de admiración. En ese abrazo, percibí su arrepentimiento, una disculpa implícita por años de dejarme silenciar por su madre. La lección aprendida fue dura, pero necesaria. Su juicio superficial se había estrellado contra la realidad de mis logros. El karma, a veces, funciona de maneras sutiles pero contundentes. La humillación que había sufrido se transformó en un símbolo de mi fuerza, mi capacidad para superar obstáculos, y mi convicción de que mi valor se extiende más allá de las expectativas de los demás. Mi secreto, antes una armadura de protección, ahora es un testimonio de mi autodeterminación y mi crecimiento personal. Y esa es la victoria más dulce de todas. Las semanas siguientes fueron un torbellino de ajustes. La dinámica familiar había cambiado irrevocablemente. Barbara, aunque seguía intentando mantener su fachada de superioridad, lo hacía con una cautela que antes no mostraba. Sus comentarios sarcásticos se habían reducido a susurros, sus miradas inquisitivas se habían convertido en miradas esquivas. Había perdido su posición dominante, su pedestal de prejuicios se había derrumbado bajo el peso de la verdad. La humillación pública la había dejado herida, no físicamente, sino en su orgullo, en su sentido de superioridad. Y eso, para una mujer como ella, era un castigo mucho más severo que cualquier reprimenda verbal. Paul, por otro lado, experimentó una transformación notable. Ya no veía mi papel como ama de casa como una señal de inactividad, sino como una elección consciente que yo había hecho, una elección que me permitía dedicarme a mis propios intereses y perseguir mis propias ambiciones. Comenzó a participar más en las tareas domésticas, no por obligación, sino por voluntad propia, reconociendo el valor de mi contribución a nuestra vida en común, una contribución que iba mucho más allá de la limpieza y la cocina. Nuestras conversaciones, antes superficiales y carentes de profundidad, se volvieron más significativas, más honestas. Hablábamos de nuestros sueños, nuestros miedos, nuestros anhelos. La barrera que había existido entre nosotros, una barrera construida por la presión familiar y la falta de comunicación, comenzó a disolverse. Nuestro apartamento, que antes era el escenario silencioso de mis actividades secretas, se convirtió en un espacio compartido, un lugar donde ambos podíamos ser nosotros mismos, sin máscaras, sin pretensiones. Comencé a dedicarle más tiempo a mis inversiones, con la plena aprobación y el apoyo de Paul. Él incluso comenzó a interesarse por el mercado de valores, preguntando sobre mis estrategias y analizando mis reportes con una curiosidad genuina. Su apoyo no se limitaba a palabras, me ayudaba con las tareas de casa, incluso me acompañaba a algunos eventos de negocios relacionados con mi trabajo, desempeñando el papel de un esposo solidario y comprensivo. La relación con mi cuñado y su esposa también evolucionó. Al principio, su actitud fue una mezcla de asombro y desconcierto, pero gradualmente se adaptaron a la nueva realidad. Comprendieron que el éxito no se define por el género, ni por el papel tradicional que se espera de cada uno, sino por la determinación y la capacidad de perseguir nuestros objetivos. Incluso Barbara, con el paso del tiempo, dejó de referirse a mí con ese tono condescendiente.
Sus intentos de menospreciarme fueron más sutiles, pero menos frecuentes. Un día, revisando mi correo electrónico, encontré una solicitud de una importante firma de inversiones. Querían contratarme como asesora financiera, reconociendo mi experiencia y mi talento. Fue una confirmación de mi éxito, una validación de mi trabajo arduo y mi dedicación. Fue el culmen de un largo camino recorrido en secreto, un camino que me había llevado a descubrir mi propio potencial, a superar mis inseguridades y a construir mi propia identidad, independiente de la aprobación de los demás. Compartir esta noticia con Paul fue un momento de gran alegría e intimidad. Estaba orgulloso, no solo de mi éxito profesional, sino de la mujer en la que me había convertido, una mujer fuerte, independiente y segura de sí misma. Sin embargo, la sombra de Barbara aún persistía, aunque difuminada y menos amenazante. Su actitud seguía siendo ambivalente, una mezcla de respeto y resentimiento. Era como si una parte de ella aún no pudiera aceptar la realidad, aún se aferrara a sus prejuicios y estereotipos. Pero la diferencia era que ahora, sus intentos de menospreciarme carecían de la fuerza y la convicción de antes. La victoria había sido mía, pero también había sido una victoria para Paul, para mi cuñado y su esposa, y en cierto modo, incluso para Barbara, quien, aunque de forma indirecta, había aprendido una valiosa lección sobre el respeto, la tolerancia y la importancia de ver más allá de las apariencias. Mi vida no había cambiado solo en el ámbito financiero o familiar. Había descubierto una fortaleza dentro de mí que nunca pensé poseer. Había aprendido a valorar mi independencia, a confiar en mi intuición y a perseguir mis sueños sin miedo al juicio de los demás. La experiencia con Barbara, aunque dolorosa, fue un catalizador para mi crecimiento personal. Me enseñó la importancia de la autoafirmación, la necesidad de defender mis valores y la fuerza que reside en la verdad. El secreto que había guardado durante tanto tiempo me había fortalecido, me había convertido en una mujer más segura, más decidida y más consciente de mi propio valor. Y ese fue el verdadero premio, el verdadero tesoro que había descubierto en este largo y tortuoso camino. Ahora, miraba hacia el futuro con optimismo, con la certeza de que los obstáculos, por grandes que parezcan, pueden ser superados, y que el verdadero éxito reside en la búsqueda de la propia autenticidad y el respeto por uno mismo. El año siguiente transcurrió en una relativa calma. Mi carrera como asesora financiera floreció. La firma donde trabajaba me ofreció un ascenso, un reconocimiento a mi dedicación y a mi talento innato para las inversiones. Mis días estaban llenos, pero ahora la rutina se sentía diferente. El secreto que antes me oprimía, ahora era una fuente de orgullo y empoderamiento. La sensación de libertad era inmensa, un alivio profundo después de años de vivir a medias, escondiendo una parte esencial de mí misma. Paul se involucró cada vez más en mi mundo profesional. Asistió a algunas de mis presentaciones, ofreciendo un apoyo silencioso pero invaluable. Su comprensión había crecido exponencialmente, y nuestra relación se había fortalecido hasta un punto que jamás imaginé posible. Había superado el condicionamiento familiar, y nuestra unión era más profunda, basada en el respeto mutuo, la confianza y la admiración. Ya no era solo mi esposo, era mi compañero, mi confidente, mi mejor amigo. La relación con mi suegra, sin embargo, seguía siendo compleja. La humillación que había sufrido en aquella cena familiar había dejado una marca indeleble. Aunque había disminuido sus ataques directos, su actitud seguía siendo distante, una mezcla de recelo y un intento sutil de recuperar el control que había perdido. Observaba mi ascenso con una mezcla de asombro y resentimiento, como si mi éxito fuese una amenaza a su propio ego. A veces, sus comentarios aún llevaban un dejo de menosprecio, pero eran más velados, más difíciles de detectar. Era una guerra fría, una batalla de miradas y silencios significativos. Ya no intentaba controlarme, intentaba sabotear mi felicidad de otras maneras, mucho más sutiles y difíciles de detectar. Un ejemplo fue la invitación a una fiesta familiar. Barbara, con una sonrisa aparentemente inocente,
Me pidió que preparara un pastel para la ocasión. Parecía una petición insignificante, una tarea doméstica dentro de las muchas que yo realizaba, pero sabía que escondía una intención mucho más siniestra. Sabía que si el pastel fracasaba, Barbara no dudaría en utilizarlo para humillarme una vez más. Decidí usar su propia trampa para atraparla. En vez de hornear el pastel yo misma, contraté a un chef pastelero profesional. El resultado fue un pastel exquisito, una obra maestra que superaba con creces cualquier cosa que yo pudiera haber creado. Llegué a la fiesta con el pastel perfectamente presentado, observando la mirada de Barbara. Su expresión era un poema de desconcierto y frustración. El pastel fue el centro de todas las conversaciones, elogiado por todos los asistentes, incluida la propia Barbara, quien tuvo que contenerse para no admitir su fracaso. Fue un pequeño triunfo, una victoria sutil pero significativa en nuestra batalla silenciosa. La estrategia de Barbara comenzó a cambiar. En lugar de ataques directos, empezó a difundir rumores, susurros en el oído que buscaban minar mi reputación. Comenzó a hablar con Paul en privado, intentando sembrar dudas sobre mi fidelidad, mi estabilidad emocional, mi capacidad para manejar el estrés. Usaba la manipulación emocional, una estrategia mucho más peligrosa que sus ataques frontales. Pero Paul, ahora fortalecido por nuestra confianza mutua, se había vuelto inmune a sus tácticas. Nuestras conversaciones eran abiertas y honestas, y la verdad se imponía a las mentiras y los susurros. Hubo momentos en que la frustración me abrumaba. Los intentos de Barbara por desestabilizarme, aunque sutiles, no eran menos dolorosos. Pero había aprendido a gestionar mis emociones, a mantener la calma y a no sucumbir a sus provocaciones. Me había convertido en una mujer más resistente, más sabia, más consciente de las armas que usaban personas como ella. Ya no me sentía la víctima, sino una luchadora, una guerrera que conocía a su enemigo y estaba preparada para enfrentarlo. A través de todo esto, mi relación con Paul se hizo más fuerte. Había aprendido a ver su defensa ciega hacia su madre no como una traición, sino como una consecuencia del amor familiar y la tradición. Su apoyo incondicional en este último año había sido incondicional y había sanado la brecha que existía entre nosotros. Nos habíamos unido para enfrentar una tormenta que amenazaba con destruir nuestra felicidad, y habíamos salido victoriosos, más unidos que nunca. Ya no era solamente mi secreto lo que nos unía, era nuestra victoria compartida, nuestra capacidad de superar los obstáculos como un equipo, y el profundo amor que habíamos cultivado en el proceso. Este desafío había solidificado nuestra unión, dándole una fuerza inquebrantable. La etapa siguiente sería el enfrentamiento final y definitivo. Pero yo ya estaba preparada. El cumpleaños número 60 de Barbara se aproximaba. Una gran fiesta estaba planeada, una ostentación de riqueza y estatus social que reflejaba la personalidad de la cumpleañera. Paul, con una mezcla de esperanza y aprensión, me sugirió que asistiéramos. Sabía que sería una prueba, una oportunidad para que Barbara intentara, una vez más, recuperar su posición dominante. Pero esta vez, yo estaba preparada. No solo estaba preparada emocionalmente, sino que también tenía un plan. Los días previos a la fiesta fueron una especie de entrenamiento. Revisé mi vestuario, eligiendo un vestido que reflejara mi nuevo estatus, mi éxito profesional. No era un vestido ostentoso, sino elegante, sofisticado, que transmitía seguridad y confianza. Practiqué mi discurso mentalmente, preparándome para enfrentar cualquier provocación. Paul me apoyó en todo momento, su amor y su confianza eran mi escudo. La fiesta se celebró en un exclusivo restaurante del centro de Chicago. Barbara, radiante en un vestido de diseñador, se encontraba en el centro de la atención, rodeada de familiares y amigos. La música suave, la exquisita comida y la conversación animada creaban un ambiente que contrastaba con la tensión que yo sentía en mi interior. Barbara, con su sonrisa estudiada, se acercó a mí con una actitud aparentemente amistosa. «Ana, querida, ¿te ves bien?»,
dijo, su voz carente de la arrogancia de antaño, pero con un tono que aún insinuaba una sutil rivalidad. Hablé con varios invitados, colegas de mi trabajo, amigos que no conocían mi secreto. Su admiración, sus felicitaciones por mi carrera exitosa, alimentaron mi confianza. Observé a Barbara de reojo, notando que su sonrisa se desvanecía cada vez que alguien elogiaba mi trabajo. Era evidente que sentía una profunda incomodidad ante mi éxito, un éxito que había conseguido sin su aprobación, sin su bendición. Era como si una parte de ella aún no pudiera aceptar la realidad, aún se aferrara a su visión distorsionada del mundo. Paul, a mi lado, me observaba con admiración y orgullo. Su mirada me daba fuerza, me recordaba que no estaba sola en esta batalla. La tensión aumentó cuando Barbara comenzó a hablar de sus planes de futuro, de sus inversiones inmobiliarias, de sus viajes de lujo. Fue un intento claro de volver a su posición de superioridad, de recordarme su riqueza y su estatus. Pero su discurso sonó vacío, carente de la convicción de antes. La derrota estaba grabada en su semblante, aunque ella trataba de ocultarla con una sonrisa forzada. Durante un breve respiro en la conversación, me acerqué a Paul en privado. Quiero hablar con Barbara, le dije en voz baja. Quiero que ella sepa la verdad completa sobre mi éxito. Paul me miró con preocupación, pero también con una pizca de admiración. Sabía que este era el momento de confrontarla, de poner fin a la guerra fría que había persistido durante tanto tiempo. Está bien, Ana. Te apoyaré en lo que decidas. Con un profundo respiro, me acerqué a Barbara. La miré a los ojos, sin vacilación. Barbara, comencé, mi voz firme y serena, quiero hablar contigo sobre algo importante. Su mirada se volvió insegura, pero su intento de disimularlo fue vano. Sé que durante mucho tiempo me has menospreciado, que has intentado socavar mi confianza y mi autoestima. Pero quiero que sepas que tu juicio superficial no ha afectado mi éxito. Sentí un gran alivio al compartir mis emociones, al romper el silencio que había existido entre nosotras durante tanto tiempo. Barbara escuchó en silencio, su expresión una mezcla de sorpresa y confusión. Tu opinión no me importa tanto como te imaginas, continué. Mi éxito no depende de tu aprobación, ni de tu juicio. Construí mi imperio con trabajo duro, con inteligencia y con una determinación que tú nunca podrás comprender. La observé con atención, su rostro no mostraba arrepentimiento, sino una profunda frustración. Mi éxito no es solo mío, continué. Es también una victoria para Paul, que aprendió a valorarme por lo que soy, por lo que he construido y logrado. Es una victoria para todas las mujeres que han tenido que luchar contra los prejuicios y los estereotipos de la sociedad. Es una lección para todos los que creen que el valor de una persona se mide por su apariencia o por el papel que desempeña en la sociedad. Tu prejuicio te hizo perder la oportunidad de ver la mujer que soy en realidad. Perdiste, Barbara. El silencio se hizo denso, pesado, mientras todos los presentes observaban la confrontación. Barbara, por primera vez en mucho tiempo, parecía derrotada, completamente desarmada. No hubo una disculpa, ni una muestra de arrepentimiento. Solo una mirada de derrota profunda. Su posición, su estatus, su superioridad percibida, todo se había derrumbado bajo el peso de la verdad y el orgullo de mi propia independencia. Esa fue la culminación de nuestra historia, el final de una larga batalla, y el inicio de un nuevo capítulo en mi vida, llena de confianza, de amor y de un gran respeto hacia mí misma. Los días posteriores a la confrontación con Barbara fueron inusualmente tranquilos. El aire, antes cargado de tensión y resentimiento, ahora parecía más limpio, más ligero. La victoria, aunque silenciosa, era palpable. No hubo una explosión dramática, ni un arrepentimiento público por parte de mi suegra. Simplemente, la dinámica familiar había cambiado para siempre. Barbara, derrotada, se retiró a su propia fortaleza, su orgullo herido impidiéndole cualquier intento de reconciliación o disculpa.
Paul y yo, sin embargo, celebramos nuestra victoria a nuestra manera. Una cena íntima en casa, lejos del ruido y el artificio de las grandes fiestas, fue suficiente para sellar nuestra nueva etapa. Hablamos de la confrontación con Barbara, analizando sus reacciones, sus silencios, sus miradas esquivas. Hablamos de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, y de la confianza que habíamos construido a través de las adversidades. El amor que nos unía era más profundo, más sólido, forjado en el fuego de la prueba. Ya no había secretos entre nosotros, solo una comprensión mutua completa y un apoyo incondicional. Mi carrera siguió su ascenso meteórico. Nuevas oportunidades se abrieron ante mí, nuevos retos que enfrenté con entusiasmo y con la confianza que había adquirido. El reconocimiento profesional se unió a la satisfacción personal de haber superado un obstáculo importante en mi vida. La experiencia con Barbara, aunque dolorosa, me había enseñado valiosas lecciones sobre la resiliencia, la importancia del autorrespeto y la fuerza interior que habíamos despertado. Con el tiempo, la relación con el resto de la familia fue mejorando. Mi cuñado y su esposa, que habían sido testigos de la confrontación entre Barbara y yo, ahora nos miraban con respeto y admiración. Habían aprendido una lección valiosa sobre los prejuicios y la importancia de no juzgar a las personas por las apariencias. Se acercaron a mí, mostrando un interés genuino por mi trabajo y mi vida, dejando atrás las actitudes superficiales y la falta de comunicación que había caracterizado nuestras interacciones anteriores. La actitud de Barbara, sin embargo, permaneció inalterable. No hubo disculpas, ni intentos de reconciliación. Su silencio era una forma de resistencia pasiva, una manera de negar su derrota. Pero su silencio ya no me afectaba. Ya no necesitaba su aprobación, ni su aceptación. Había construido mi propio mundo, mi propio imperio, y su opinión era irrelevante. Su rechazo, en lugar de herirme, me había fortalecido. Sin embargo, un pequeño gesto, aunque sutil, marcó un cambio en nuestra dinámica familiar. Un día, recibí una tarjeta postal de Barbara. Era una postal sencilla, con una imagen de un paisaje pintoresco, sin ninguna dedicatoria personal. Solo su firma elegante en la esquina inferior derecha. Fue un gesto mínimo, insignificante, pero significativo. Era como si ella, a su manera, reconociera mi victoria, mi nuevo estatus, mi posición inamovible. No era una disculpa, ni un gesto de arrepentimiento, sino una aceptación silenciosa de la nueva realidad, una nueva normalidad que ya no era dominada por sus prejuicios y sus intentos de control. Pasaron los meses, y la vida siguió su curso. Mi carrera profesional siguió en ascenso, mi matrimonio se fortaleció, y la relación con mi familia evolucionó, aunque no en la forma que yo había imaginado inicialmente. Barbara seguía siendo una presencia en nuestras vidas, pero ya no era la figura dominante y opresora de antes. Su silencio, su ausencia de ataques, era en sí misma una victoria. Había aprendido que el silencio, a veces, puede ser más elocuente que las palabras. Y así, poco a poco, la paz y la armonía se instalaron en nuestras vidas. El pasado, con sus heridas y sus lecciones, quedó atrás. El futuro, sin embargo, era luminoso, lleno de promesas y de nuevas aventuras, con Paul a mi lado, mi compañero, mi confidente y mi mejor amigo. La experiencia con Barbara había sido dura, pero había contribuido a mi crecimiento personal y a mi madurez emocional. Había aprendido a valorar la independencia, la confianza en mí misma y la importancia de vivir mi vida en mis propios términos. Y eso era todo lo que importaba. 5 años habían pasado desde la confrontación en el cumpleaños de Barbara. Mi vida era un reflejo de la transformación que había experimentado. Mi carrera como asesora financiera había alcanzado niveles que superaban mis expectativas más optimistas. Había fundado mi propia empresa, una firma de inversiones que llevaba mi nombre, un símbolo de mi independencia y mi éxito. Mis días estaban llenos de desafíos profesionales, de reuniones importantes, de decisiones estratégicas,
pero la satisfacción que sentía era incomparable. El trabajo duro, la dedicación y la inteligencia habían dado sus frutos, y me sentía plena y realizada. Paul, mi esposo, mi compañero, era mi mayor apoyo. Su comprensión y su amor incondicional habían sido fundamentales en mi crecimiento personal y profesional. Habíamos construido una vida juntos, una vida llena de amor, de respeto, de complicidad. Nuestra relación había evolucionado, madurado, superando los obstáculos y los desafíos con fortaleza y resiliencia. Habíamos aprendido a comunicarnos con honestidad, a apoyarnos en los momentos difíciles, a celebrar juntos los logros y las victorias. La relación con mi suegra, Barbara, había llegado a un punto de tregua fría, una coexistencia pacífica, aunque distante. No había una amistad genuina, ni mucho menos una reconciliación. Simplemente, una aceptación tácita de la nueva realidad. Su presencia en nuestras vidas seguía siendo la misma, pero su influencia había disminuido considerablemente. Sus intentos de manipulación o de menosprecio habían cesado por completo. No había necesidad. Había perdido su batalla, y lo sabía. Un día, recibí una llamada telefónica de un abogado. Me informó sobre el fallecimiento de Barbara. Sentí una mezcla de emociones contradictorias, tristeza, alivio, incluso una especie de calma. La muerte de Barbara puso fin a un capítulo importante de mi vida, un capítulo lleno de desafíos, de tensiones, pero también de aprendizajes y de crecimiento personal. Su muerte no fue un momento de regocijo, pero tampoco fue una tragedia. Era el cierre de un ciclo. Asistimos al funeral. La ceremonia fue sencilla, sobria, como reflejaba la personalidad de Barbara. Paul, a mi lado, me ofreció su apoyo silencioso, su comprensión. Observé a mi cuñado y a su esposa, con una mezcla de pena y una extraña sensación de liberación. Habían aprendido, al igual que yo, una valiosa lección de vida. Barbara no estaba allí para juzgarme, para criticarme, para menospreciarme. Había partido para siempre. Después del funeral, en la intimidad de nuestro hogar, Paul y yo hablamos de Barbara. Recordamos algunos momentos, algunos episodios de su vida. Hablamos de su orgullo, de su terquedad, de su incapacidad para ver más allá de sus prejuicios. Pero también recordamos su bondad, su amor por su familia, su dedicación a sus seres queridos. Hablamos de las lecciones que habíamos aprendido de ella, de su resistencia, de su fortaleza, de su capacidad para luchar por lo que creía. No era una celebración de su vida, sino una reflexión sobre su legado. Un mes después del funeral, encontré una carta en medio de los papeles de Barbara. Era una carta escrita a mano, con una caligrafía elegante y cuidada. Era una carta dirigida a mí. En ella, Barbara confesaba su error, su juicio superficial, su incapacidad para ver mi verdadero valor. Admitía su arrepentimiento, no con palabras directas, sino con un lenguaje sutil, lleno de insinuaciones y de indirectas. Fue una disculpa tardía, una confesión póstuma que me llegó en forma de un mensaje silencioso y conmovedor. Era como si ella, en su lecho de muerte, hubiese encontrado la paz, hubiese encontrado la manera de expresar su arrepentimiento, no para buscar mi perdón, sino para encontrar el suyo propio. Las últimas líneas de la carta fueron conmovedoras. Nunca pensé que alguien pudiera ser tan brillante, tan fuerte, tan decidida como tú. Te envidié, y de eso me arrepiento profundamente. Espero que encuentres la paz. Te deseo lo mejor. La carta de Barbara fue la culminación de nuestra historia. No fue una disculpa grandilocuente, ni un gesto de arrepentimiento espectacular. Fue un mensaje silencioso, una confesión póstuma que me conmovió profundamente. Fue el punto final de un capítulo turbulento de mi vida, un capítulo que había contribuido a mi crecimiento personal y a mi maduración emocional. Ahora, mi camino estaba despejado, mi futuro era luminoso, lleno de promesas, lleno de amor, lleno de éxito.
La victoria no era solo mía, era también una victoria para Paul, para mi familia, para todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas por los prejuicios de la sociedad. Fue una victoria sobre el orgullo, sobre la terquedad, sobre el juicio superficial. Y sobre todo, fue una victoria sobre el propio silencio. La carta de Barbara se convirtió en un tesoro, un símbolo de mi propio crecimiento y de la transformación que había experimentado. La guardé cuidadosamente, no como un trofeo de guerra, sino como un recordatorio de la importancia de la empatía, del perdón y de la capacidad de aprender de las experiencias, incluso de las más dolorosas. Fue un cierre, un punto final que me permitió dejar atrás el pasado y enfocarme en el futuro, con una nueva perspectiva, una nueva sabiduría, un nuevo sentido de paz interior. La vida continuó su curso, con su ritmo incesante y sus sorpresas inesperadas. Mi empresa floreció, expandiéndose a nuevos mercados y consolidándose como una de las firmas de inversión más respetadas del país. El reconocimiento profesional me trajo nuevas oportunidades, nuevas responsabilidades, nuevos desafíos que enfrenté con entusiasmo y con la confianza que había adquirido a través de las experiencias vividas. El éxito, sin embargo, no se medía solo en términos económicos. El verdadero éxito residía en la armonía de mi vida personal, en la solidez de mi matrimonio, en la paz que había encontrado dentro de mí misma. Paul y yo celebramos nuestro 10º aniversario de bodas con una pequeña ceremonia íntima, rodeados de amigos y seres queridos. Fue una celebración de nuestro amor, de nuestra perseverancia, de nuestra capacidad para superar obstáculos. Fue una celebración del crecimiento mutuo, de la comprensión profunda que habíamos alcanzado, de la confianza inquebrantable que nos unía. Mirando hacia atrás, recordábamos los desafíos que habíamos enfrentado, las luchas que habíamos superado, pero sobre todo, recordábamos el amor que nos había guiado y sostenido en cada momento. El amor, la lealtad, la confianza y la amistad, estos eran los verdaderos pilares de nuestra felicidad. La relación con mi familia extensa, después de la muerte de Barbara, experimentó un cambio notable. La tensión y el resentimiento que habían caracterizado nuestras interacciones durante tantos años, habían desaparecido, reemplazadas por una comprensión mutua y un respeto genuino. Habíamos aprendido a comunicarnos con honestidad, a superar las diferencias y a valorar la importancia de los lazos familiares. Las reuniones familiares ya no eran campos de batalla donde se libraban batallas silenciosas y se lanzaban dardos envenenados. Ahora, eran espacios de armonía, de unión y de amor sincero. Un nuevo capítulo se abrió en mi vida con la llegada de un nuevo miembro a nuestra familia. El nacimiento de nuestro hijo, un pequeño niño lleno de energía y alegría, trajo consigo una nueva dimensión a nuestro amor. La paternidad, para Paul y para mí, fue una experiencia transformadora, llena de aprendizaje y de felicidad inconmensurable. Nuestro pequeño hijo llenó nuestras vidas de un amor incondicional, de risas y de momentos inolvidables. Mirándolo dormir plácidamente en su cuna, comprendimos el verdadero significado de la vida, el verdadero sentido de la felicidad, una felicidad que iba más allá del éxito profesional o de las riquezas materiales. Los años que siguieron estuvieron llenos de alegrías, de satisfacciones, de momentos de felicidad que atesorábamos como los tesoros más preciados. Mi carrera siguió creciendo, alcanzando nuevas metas y nuevos logros. Mi empresa se consolidó como una líder en el mercado, generando oportunidades para muchos empleados y contribuyendo al crecimiento económico de la comunidad. El éxito profesional, sin embargo, ya no era mi único objetivo. Mi principal prioridad era mi familia, mi esposo, mi hijo. Había encontrado el equilibrio entre mi vida personal y profesional, una armonía que antes me parecía inalcanzable. Un día, mi hijo, ya un niño de 7 años, encontró la carta de Barbara entre mis pertenencias. La leyó, con curiosidad e interés. Después de leerla, me hizo una pregunta inesperada: «Mamá, ¿por qué perdonaste a la abuela?». Su pregunta me tomó por sorpresa. No había pensado en la carta como un acto de perdón, sino como un cierre,
un punto final en una etapa difícil de mi vida. Pero su inocencia, su visión pura e inmaculada, me hizo ver la carta con otros ojos. Hijo, le respondí, con una voz llena de emotividad. No perdoné a la abuela porque ella me lo pidiera. La perdoné porque era lo que yo necesitaba para encontrar la paz. Perdonarla me liberó del resentimiento, me permitió dejar atrás el pasado y disfrutar del presente y el futuro. La respuesta a su inocente pregunta resonó profundamente en mi ser. Había perdonado a Barbara, no por ella, sino por mí misma. El perdón había sido un acto de liberación, un acto que me había permitido sanar las heridas del pasado y construir un futuro lleno de paz y felicidad. Ese acto de perdón, esa liberación emocional, fue la verdadera culminación de mi historia, una historia de lucha, de superación, de crecimiento personal, pero sobre todo, una historia de amor, de amistad y de fe en el ser humano y en la capacidad de encontrar la luz, incluso en las épocas más oscuras. Y ese fue el legado más valioso que pretendía dejar a mi hijo. Los años siguientes transcurrieron en una armonía que parecía improbable en el pasado. Mi empresa seguía prosperando, mi familia crecía en amor y estabilidad, y la paz interior que había alcanzado se reflejaba en cada aspecto de mi vida. La sombra de Barbara, una vez tan omnipresente, se había desvanecido